¿Sabías que los hemangiomas son los tumores sólidos benignos más frecuentes de la infancia? Ellos involucionan frecuentemente antes de la edad escolar, a diferencia de las malformaciones vasculares que no lo hacen. Hoy vamos a transformar un tema que asemeja ser complejo en mnemotecnias sencillas para tus estudios. Para esto usaremos un sistema que integre conceptos de una manera dinámica y agradable. Si te dijera que con el diagrama que vamos a revisar hoy podrás recordar a estos tumores tan importantes en la infancia teniendo en cuenta solo 4 colores y dibujos, ¿me creerías? Hola, soy Sergio Torres, médico colombiano apasionado por compartir una manera diferente de aprender medicina, en este caso temas afines a la cirugía plástica. Hoy vamos a usar una herramienta visual poco convencional que incorpora la lista del sol y mnemotecnias visuales. Te mostraré cómo los colores azul, morado, rosado y verde te permiten clasificar información de una manera simple y lógica. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Puede parecer complejo, un enredo grandísimo, pero lo vamos a organizar y van a ver que todo va a quedar supremamente claro. En cuanto a las anomalías vasculares, lo primero que tenemos que definir es la clasificación de estas. Esta nos la da la ISVA. ¿Listo? Las anomalías vasculares, vamos a desplazarnos por acá. Y ahorita ya tenemos el puntero. Este es el nombre grande que va a abarcar dos conceptos, que son los tumores y las malformaciones, que son muy diferentes. En cuanto a los dos tipos, primero tenemos que definir lo siguiente, y es que de las anomalías vasculares, el gold standard para su diagnóstico lo vamos a recordar de la siguiente forma. Aquí tenemos a Magneto de los X-Men. Magneto nos va a simbolizar a la resonancia nuclear magnética. Este es el examen gold standard para el diagnóstico. Bueno, lo primero que tenemos que destacar en cuanto a las anomalías vasculares es la diferencia entre tumores y malformaciones. Los tumores se dan por una proliferación anormal del endotelio de los vasos, mientras que las malformaciones son problemas congénitos en su desarrollo. Los tumores los vamos a organizar con estas relaciones verdes. Como ya hemos visto, la relación verde es una relación MISI, o es blanco o es negro. Y vamos a definir cada tipo de tumor. Bueno, el primero que vamos a mencionar es este, que es el hemangioma infantil. El hemangioma infantil tiene su estrella porque es el tumor benigno sólido más frecuente de la infancia, como mencionamos en la introducción. Estos tumores no se presentan directamente desde el nacimiento, sino que tienen un proceso de desarrollo para posteriormente involucionar, es decir, ellos desaparecen en mayor o en menor medida durante su progreso. Y vamos a definir primero la epidemiología. En cuanto a la epidemiología del hemangioma, tenemos lo siguiente, y aquí Wanda de los Padrinos Mágicos nos va a recordar que los hemangiomas son más frecuentes en mujeres. Ella tiene acá un semáforo, el semáforo tiene 3 luces y esto significa que es una relación de 3:1 comparada contra los varones. Aquí con esta línea de proceso vamos a definir la frecuencia de los sitios de aparición. Los hemangiomas se presentan en un 60% en el rostro, es la zona más frecuente. Le sigue en un 25% el tronco y por último sería un 15% para las extremidades. ¿Qué es importante destacar? Que como factor de riesgo para el hemangioma, los bebés prematuros, que es lo que nos está representando aquí Puff de los Padrinos Mágicos, que es el bebé de Cosmo y Wanda, pero en este caso Puff está saliendo de este nido de huevos. El nido vamos a relacionarlo como la incubadora, incubar un huevo, ¿sí? Los bebecitos prematuros tienen que recibir manejo en la incubadora, entonces eso es lo que nos va a recordar. Bebecitos prematuros tienen un mayor riesgo de presentar hemangiomas infantiles. ¿Por qué Puff tiene acá en esta zona de la frente, cierto, en la cara que es más frecuente, un solo hemangioma? Pues porque la presentación única es la más frecuente, se da en el 80% de los casos. El diagnóstico de los hemangiomas es netamente clínico, ¿cierto? Pero cuando tenemos dudas, o incluso no solo dudas, cuando queremos caracterizar la extensión de la lesión, ¿sí? Acá en esta línea de diagnóstico nos podemos valer de tanto de la resonancia que ya mencionamos que es el gold standard, como de esto.
Aquí la niña está diciendo algo y nos están señalando acá las ondas del eco, ¿sí? Para simbolizar el eco o la ecografía Doppler. Este es un estudio que nos ayuda a caracterizar el melanoma. El hemangioma. Entonces, otra cosa importante es en cuanto a tinciones histopatológicas. Aquí tenemos la tinción GLUT1 y es un marcador para el cual es positivo el hemangioma infantil. Pero, por ejemplo, si nosotros ya mencionamos que el hemangioma frecuentemente es único, ¿qué pasa si tenemos un paciente con múltiples hemangiomas? Debemos sospechar la hemangiomatosis. ¿Listo? La hemangiomatosis es una condición, una patología en la cual podemos presentar múltiples hemangiomas, pero más allá del estado más allá de la piel. ¿Dónde los podemos presentar? Principalmente y en orden de frecuencia en el hígado, en el cerebro y en el sistema digestivo. Por eso estos pacientes deben ser evaluados, dado que acá el corazoncito pueden implicar fallas cardíacas congestivas por la alteración de la circulación. Hemangiomas en el hígado, hay que hacer una ecografía a este nivel. Estudios en el cerebro, perfecto. Como tenemos o puede haber una presentación en el sistema digestivo, hay que estudiarlo con sangre oculta en materia fecal, también un hematocrito para ver si el paciente ha perdido sangre. Como ya mencionamos, los hemangiomas tienen un proceso de desarrollo. Yo aquí les voy a dejar una tabla que resume los hallazgos principales de cada una de las etapas, pero vamos a pasar con lo siguiente. En cuanto a la involución, que es lo que más nos importa, ¿cierto? ¿Cuándo va a desaparecer este tumor? Normalmente, y antes que eso ha pasado en desuso, se hablaba de una mnemotecnia que era el 50, 70, 90, y es que el 50%, la mitad de los hemangiomas, involucionaban completamente a los 5 años, el 70% a los 7 y el 90% a los 9. Pero, por eso este signo mayor, esta regla tendía a sobreestimar el tiempo, ¿sí? Porque, por eso nos vamos a desplazar aquí arriba, normalmente la mayoría de los hemangiomas van a involucionar en un periodo de 3 a 4 años. ¿Cómo vamos a recordar esto? Aquí tenemos a los 3 mosqueteros, ¿cierto? Simbolizando el número 3. Y recuerden, tenemos 2 llantas. Imagínense que están en un carro, porque los carros tienen 4 llantas, ¿cierto? La mayoría, en promedio, tenemos ese concepto. Entonces, 3 a 4 años es el periodo que vamos a tener para la involución. De esta involución vamos a mencionar primero este relojito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué esta relación morada de dependencia? Porque el resultado final que vayamos a tener con el paciente va a depender en su mayoría del tiempo que se demore, del tiempo que tome la terapia, la evolución, cómo se comporte. Eso es lo principal. Y hay que mencionar algo importante, y vamos a irnos a esta zona que tenemos acá. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos acá una caja, un símbolo de reciclaje? Es porque con gran frecuencia, cerca del 70% de los casos, los hemangiomas van a dejar signos residuales tras su involución. Por eso el reciclaje por residual. ¿Qué nos puede dejar? Telangiectasias, que son vasos sanguíneos marcados, pequeñas arañitas, tejido fibrograso, como si fuera una cicatriz, la piel atrófica, lo mismo, o un exceso de piel. Ahora, en cuanto al hemangioma infantil, vamos a mencionar las indicaciones de manejo. ¿Cuándo se le puede dar un manejo? ¿O cuándo se le debe dar manejo a un hemangioma? Y esto lo vamos a recordar principalmente con los órganos de los sentidos, ¿sí? Aquí tenemos la vista, el olfato, el gusto, el táctil, el oído, y es por lo siguiente. Entonces vamos a ir por orden. En primer lugar, vamos a hablar de los ojos, de la vista, y es que los hemangiomas van a tener un periodo de crecimiento, pero son tumores que no deberían estar ahí. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un hemangioma a nivel de los párpados, va a hacer presión en las estructuras del globo ocular. ¿Y qué se espera? Presión que impida la apertura completa del ojo, y esto va a ocasionar ambliopía por deprivación. La ambliopía, como tenemos acá, es una condición en la que, dado que se limita el estímulo nervioso del nervio óptico en esa zona y consecuentemente las vías nerviosas del ojo al cerebro, el cerebro
digamos que toma un abordaje perezoso, ¿sí? No me sirve, entonces no lo desarrollo. Y produce eso, produce una pérdida visual, como vemos acá. Las imágenes son una nítida y una borrosa porque el cerebro no está tomando en cuenta el desarrollo de ese nervio. También por el efecto de la presión puede haber deformación de la córnea y en consecuencia astigmatismo. Pero es importante destacar, y es un dato curioso, es que no es lo mismo tener un hemangioma en el párpado superior que en el párpado inferior. ¿Qué va a diferenciar que esté localizado en el párpado superior a inferior? El párpado inferior va a estar protegido, dado que en el sueño, cuando nosotros cerramos los ojos, vamos a presentar el fenómeno protector de Bell, que es una rotación hacia arriba del ojo, impidiendo pues la presión y la distorsión de la córnea. Lo siguiente que podríamos presentar, entonces vamos acá, una relación gusto, tenemos acá la boca, tenemos acá la nariz y tenemos acá al maestro Roshi, y nos hace referencia a la obstrucción nasolaringea. ¿Por qué? Imagínense, presión en nariz o incluso en la vía respiratoria interna, presión en la boca. El maestro Roshi nos representa la zona de la barba, y esta zona es importante porque puede impactar grandemente en la vía respiratoria, en la fonación, entre otras cosas. En cuanto al oído, que tenemos la oreja, los hemangiomas se pueden asociar a hipoacusia de conducción por bloqueo del estímulo o de la información que va a llegar a esa zona. También vamos a tener indicación cuando tenemos distorsión en zonas sensibles, por eso está la mano del tacto. Las zonas sensibles, ya sea zonas que impliquen una distorsión en cuanto a la estructura facial, en cuanto a la estética, o incluso que sean lesiones dolorosas, ulceradas, vamos a tener que intervenir. Por último, vamos a mencionar acá este esqueleto musculoso, haciendo una referencia al sobrecrecimiento óseo. El estímulo de presión que genera el hemangioma puede estimular al hueso a adaptarse, reformarse y crecer, y no queremos esto. También otra zona en la que podemos presentar y tendríamos indicación de manejo es en el hígado, porque los grandes hemangiomas hepáticos pueden implicar mayor riesgo de falla cardíaca. Algo que tenemos que destacar del manejo del hemangioma infantil es que la mayoría de los casos responden a un manejo conservador. El manejo conservador involucra medicamentos tópicos, sistémicos, como beta bloqueadores o corticoides, pero lo que debemos tener en cuenta antes de iniciar manejo es lo siguiente, y es que el manejo con beta bloqueadores, a los beta bloqueadores los vamos a recordar como este bebé, beta bloqueador bebé, es que el manejo con beta bloqueadores va a depender de esto, y es lo siguiente, que si nosotros tenemos un paciente con un hemangioma facial grande, debemos considerar este diagnóstico diferencial. Por acá tenemos a la máscara. La máscara nos hace referencia a la cara, face en inglés, y es el síndrome FACES. Este síndrome involucra varias cuestiones, es un acrónimo. La P hace referencia a esto negro que tiene allá en el cráneo, que son malformaciones de la fosa posterior. La H hace referencia a los hemangiomas, por eso tenemos acá el hemangioma facial grande. Y la A nos hace referencia a anomalías arteriales, puede haber estenosis, agenesia, entre otras cosas. La C del síndrome FACES hace referencia a esto, a la coartación de aorta. La E hace referencia a anomalías oculares y la S a defectos externales, en particular esto que sería una hendidura external. Ya habiendo definido o descartado que nuestro paciente no tenga este síndrome, ¿y por qué? Porque aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular con el uso de beta bloqueadores, vamos a entrar a usarlos. Antes, y por eso vamos a iniciar con esto, este es un asteroide, ¿sí? Haciéndonos referencia a los corticosteroides. El manejo usualmente involucra una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo, pero ha entrado en desuso. ¿Por qué? Por los efectos adversos y porque se ha demostrado mejor beneficio con los beta bloqueadores. Este manejo con corticosteroides lo vamos a reservar para el flash, es decir, para hemangiomas de crecimiento rápido, entre otros. En cuanto a los beta bloqueadores, vamos a hacer dos diferencias. Primero, en cuanto a la terapia que tenemos disponible, tenemos a timitorne,
haciéndonos referencia al timolol. El timolol es el betabloqueador tópico que se puede usar en estos casos. Por el otro lado tenemos a este videojuego que seguramente algunos habrán jugado, que es el de Tony Hawk Pro Skater, pero es el 2. Y ¿a qué nos hace referencia? A propranolol, otro betabloqueador, pero esta ya es terapia sistémica. ¿Por qué es 2? Porque se ha demostrado seguridad a partir de los 2 meses de edad. Tenemos acá nuestro signo de eco. Es porque idealmente antes del uso de betabloqueadores sistémicos deberíamos contar con un ecocardiograma para evaluar la función del corazón. Chulito, porque es seguro. Por otro lado, terapias adyuvantes como la terapia láser pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas de los hemangiomas. Por último, en cuanto a las terapias, aquí tenemos un escalpelo. El escalpelo hace referencia netamente a la cirugía. La cirugía va a tener indicación, por eso acá tenemos el escalpelo, en los casos, esta línea de dependencia, que tengamos hemangiomas ulcerados, dolorosos y que hayan transcurrido su fase proliferativa. El segundo tipo de los hemangiomas que tenemos que mencionar son los hemangiomas congénitos. De ellos, y con su relación acá, esta relación rosada de similitudes o diferencias respecto al hemangioma infantil, es que ellos no son positivos para el GLUT1, ellos no tiñen. En cuanto al hemangioma congénito, tenemos 3 variables, ¿listo? Que los podemos denominar el RICH, el NICH y PITCH. RICH, rico en inglés, que traduce Rapid Involuting Congenital Hemangioma, o sea, un hemangioma congénito de involución rápida. El NICH sería un non-involutive o no involuciona, y el PITCH habla de involución parcial, partial involution. Entonces, rich, riqueza, rico, listo. Niche, niche, el filósofo. Peach, la princesa Peach de Mario Bros. Perfecto, no se nos olviden. A diferencia, esta relación de similitud entre el niche y el pitch es que, a diferencia del rich, ellos no involucionan. El pitch comparte características de estos dos. ¿Qué es importante destacar del rich? Es que usualmente se puede asociar. Por eso acá tenemos este corazoncito y esta bomba de corazón desinflado, porque puede involucrar falla cardíaca. También se asocia a trombocitopenia. Algo interesante a destacar, y es que como proceso, acá tenemos esta línea de proceso del niche y tenemos un feto, ¿cierto? En etapa fetal, nosotros hacemos ecografías en los controles prenatales para evaluar el desarrollo del bebé. Cuando nosotros detectamos una lesión sugestiva de una hemangioma durante la ecografía, debemos sospechar con alta probabilidad que se trate de un RICH, Rapid Involuting Congenital Hemangioma. Pero hay otros diferenciales. Vamos a continuar entonces con los otros tipos de tumores. Tenemos el hemangioendotelioma caposiforme, raro el nombre. Tendríamos el angioma en penacho o tufted angioma, y tendríamos el granuloma piógeno, que ya vamos a detallar ciertas características. Acá tenemos una relación rosada de similitud, es porque tanto el hemangioendotelioma caposiforme como el angioma en penacho van a presentar esto, el fenómeno de Kasabach-Merritt. A este fenómeno lo vamos a recordar. Merritt me sonó a Mary Jane es ella de Spider-Man. Perfecto, listo, vamos a recordar. Mary, fenómeno de Kasabach-Merritt. Este fenómeno implica una trombocitopenia severa, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí vamos a tener entonces señalado, ¿cierto? Es un robo, es una pistola, están robando el celular, porque es un robo plaquetario. Usualmente los pacientes presentan menos de 5.000 plaquetas, que aquí tenemos señaladas. Es una condición que se asocia a alta mortalidad, por eso tenemos acá a puro hueso. Tanto estos dos van a compartir el tratamiento. El tratamiento va a consistir en esto. Ella es Christina Yang, de Grey's Anatomy. Ella nos va a recordar el manejo con vincristina. El manejo usualmente va a ir con terapia adyuvante con corticoides, por eso el esteroide o el corticosteroide. El angioma en penacho lo vamos a recordar entonces porque al penacho también se le conoce como a esta estructura en plumas de ciertas poblaciones indígenas. En cuanto al granuloma piógeno, tenemos que destacar que no es granuloma ni es piógeno. ¿Listo? También se le conoce como hemangioma capilar lobular, y es esta lesión.
Es una lesión frecuente, descrita como un nódulo rojo, un nódulo rojizo, que en promedio, por eso el arco iris, los 7 colores del arco iris, en promedio se presenta en niños a los 7 años y tiene un tamaño de 6 a 7 milímetros. Pueden sangrar, el manejo es con resección. Como ya mencionamos, los hemangiomas infantiles, por eso esta relación de diferencia, ¿cierto? Acá tenemos el símbolo, ellos sí involucionan. Y eso es importante porque ahora vamos a pasar a hablar de las malformaciones. Como ya mencionamos, entonces, las malformaciones van a estar presentes en el nacimiento. Y acá tenemos esta imagen que nos presenta el desarrollo de un niño. Y es porque las malformaciones van a crecer con el niño y no van a involucionar. Es importante destacar que asociado al sobrecrecimiento vamos a tener ciertas mutaciones. No se presentan todos los casos, pero varias van a presentar esta mutación. Él es Piqué, defensa de el Barcelona, y él nos va a recordar a esto, que es la mutación PIK3CA, Piqué-K. ¿Listo? Perfecto, mutación. ¿Qué es importante destacar en cuanto al desarrollo de estas malformaciones? Y aquí tenemos dos jugos hit, ¿sí? Porque es la teoría de los dos hits. El primer hit o el primer golpe hace referencia a una mutación que pueden presentar todas las células. Perfecto, claro. Pero, ¿qué pasa si presenta un segundo hit? Pues se va a desarrollar la enfermedad, se va a desarrollar la malformación. Pero el segundo hit no ocurre en todas las células, ocurre en unas cuantas o en unas pocas. Por eso, las malformaciones son localizadas, no tenemos todo el cuerpo comprometido, y eso es clave. Para hablar de las malformaciones vasculares, tenemos este esquema. Nosotros podemos tener malformaciones capilares, ¿cierto? Malformaciones venosas, malformaciones linfáticas y malformaciones arteriovenosas. Vamos a hablar primero de las malformaciones capilares. A estas malformaciones las vamos a recordar por esta gorra. Gorra en inglés se dice cap, ¿listo? Capilar. Acá está Wanda, y esto hace referencia a que las malformaciones capilares son más frecuentes en mujeres. ¿Por qué tenemos acá la máscara? Porque son más frecuentes en la cara. ¿Qué es importante destacar o cuál es el síndrome clásico que involucra malformaciones capilares? Es el síndrome de Sturge-Weber. El síndrome de Sturge-Weber, entre sus síntomas, va a presentar malformaciones capilares en la distribución del nervio trigémino. Y vamos a recordar entonces, recuerden, la gema, esta gema, trigémino, 3 gemas, la gema que es así, la gema que es vertical hace referencia a la fisura orbitaria superior, por donde emerge B1 del cráneo. Acá tenemos la gema redonda, por donde agujero redondo, por donde emerge B2. Y en ocasiones también puede haber compromiso de B3. ¿Por qué se da este fenómeno? Y es porque en el desarrollo de los vasos sanguíneos el sistema nervioso autónomo también juega un papel. Por eso puede haber compromiso a este nivel. Más allá del compromiso cutáneo que veamos en los pacientes, ¿cierto? De las malformaciones capilares, los pacientes con el síndrome de Sturge-Weber pueden presentar alteraciones oculares. Por eso este ojo tan grande llamativo. Es porque tienen riesgo de glaucoma y desprendimiento de retina. Es decir, como proceso deben recibir valoraciones por oftalmología. También vamos a tener acá como proceso, nos vamos a este ladito, ¿a quién le recuerda este personaje? ¿Cierto? Él es Magneto de los X-Men, ¿cierto? Aquí está en su traje. Magneto está tomando cerveza, ¿sí? Esto hace referencia a que los pacientes con síndrome de Sturge-Weber deben tomarse una resonancia nuclear magnética, idealmente a los 6 meses. 6-pack de cerveza, 6 meses de resonancia. ¿Y por qué? Porque nos desplazamos acá. Este copo de nieve simboliza el frío y el niño está temblando, ¿sí? Estos temblores hacen referencia a convulsiones, porque estos pacientes también presentan malformaciones leptomeningeas, y las malformaciones, este tipo de malformaciones aumenta el riesgo de convulsiones. Aquí tenemos a Merlina, por último, y Merlina va a simbolizar al gen GNAC o GNAC. ¿Por qué Merlina? Porque Gina Ortega es la actriz que interpreta el papel. GNAC funciona.
Algo importante a destacar, y por eso tenemos la imagen acá, otra cosa importante a mencionar es que si por alguna razón tenemos el hallazgo de una lesión sugestiva, de una malformación capilar a nivel de la línea media dorsal, debemos sospechar de un disrafismo de la médula espinal. Clave, no se nos puede escapar. ¿Cómo se estudia? Con una ecografía. Estos serían las malformaciones capilares. Ahora vamos a hablar de las malformaciones linfáticas. Las malformaciones linfáticas, como su nombre lo indica, son alteraciones en el desarrollo de los vasos linfáticos. Estas lesiones van a tener un aspecto abombado, pero es importante destacar que son lesiones que responden a infecciones o a trauma. ¿Por qué? Porque en estas situaciones se reclutan células del sistema inmune que juegan un papel importante en este tipo de vasculatura. ¿Listo? Entonces, este tipo de malformaciones la podemos clasificar de la siguiente forma. Aquí tenemos una Mountain Dew en botella grande, una Mountain Dew en lata y una Mountain Dew azul, haciendo referencia primero una malformación linfática macroquística, es decir, grande, 1.5, por eso la botella de 1.5 es verde por el color de los linfáticos, mayor a 1.5 centímetros de diámetro la define como macroquística, a diferencia de la microquística, que es la lata, que es menor a 1.5, es la lata pequeñita. ¿Y por qué tenemos una Mountain Dew azul? Esta simboliza las malformaciones venolinfáticas, es decir, que tiene el compromiso de los dos vasos. Hay una situación importante y es esta línea de proceso que tenemos acá, y es que cuando las malformaciones linfáticas llegan a presentar un compromiso de la dermis, vamos a tener este hallazgo dermatológico que se llama linfangioma circunscrito. El linfangioma circunscrito, como podemos ver acá, son vesículas que pueden tener un contenido claro o hemorrágico y adoptan este patrón tan interesante. Este linfangioma circunscrito, como tenemos acá, se maneja con terapia láser. En cuanto al manejo de las malformaciones linfáticas, vamos a tener su división. Por eso, aquí tenemos a las malformaciones macroquísticas al lado de este ojo. Este ojo y estas flechas están señalando a la esclera, y esto nos hace referencia a la escleroterapia. Macroquísticas tratamos con escleroterapia, mientras que las microquísticas las vamos a tratar con esto. Este ratoncito azul hace referencia a la bleomicina. ¿Por qué bleomicina? Blue, azul en inglés. Mice, ratón en inglés. Bleomicina, blue, mice, ratón azul. ¿Listo? Tratamiento para microquísticas. Otra cosa a destacar es que la principal complicación que puede tener este tipo de malformaciones es la infección. Por eso tenemos aquí a Homero enfermo, que se ve infectado. También, cuando nosotros presentamos un hallazgo ecográfico, como ya mencionamos del Rich, también podemos tener otro hallazgo. Si en la ecografía prenatal tenemos el hallazgo de una malformación linfática o una anomalía linfática quística, por eso estos quistes, debemos sospechar del higroma quístico. Este higroma quístico es una malformación que frecuentemente nos hace sospechar del síndrome de Turner. Ahora vamos a pasar a hablar de las malformaciones venosas. Como proceso nos lleva a esta imagen. Las malformaciones venosas, como se puede ver en la imagen, son lesiones que tienen un comportamiento esponjoso, son espongiformes, por eso la esponja, pero dependen de la gravedad. Es decir, que sufre una disminución de tamaño cuando nosotros elevamos la mano, porque la gravedad permite el drenaje de esta sangre venosa. Las malformaciones venosas tienden a responder al comportamiento hormonal. Por eso tenemos señalado aquí el embarazo. Tanto en el embarazo como la pubertad pueden tener aumento de este tipo de lesiones. El tratamiento, ¿cómo lo hacemos? Por eso la esclera se hace con escleroterapia. Pero ¿qué es importante destacar de la escleroterapia? Por eso tenemos acá a este hombre de traje diciéndonos licenciado, por el LIC. El LIC hace referencia a la coagulación intravascular localmente diseminada. ¿Por qué?
Una malformación venosa va a favorecer la éstasis de la sangre, una sangre quieta, en la cual va a haber aumento de los factores de coagulación, ¿sí? Si tenemos este riesgo y hacemos escleroterapia, que es un estímulo mayor, podemos provocar la trombosis local, y eso pues es una urgencia. Esta trombosis local puede progresar a CID o a coagulación intravascular diseminada, que es más riesgoso aún. ¿Cómo se maneja esto? Con heparina. Vamos a hablar de los síndromes que se asocian a las malformaciones venosas. Nosotros primero tenemos que tener en concepto es que las malformaciones que no involucren arterias son de flujo bajo o slow flow. Los síndromes que tienen malformaciones venosas son los siguientes. Acá tenemos un tren, ¿cierto? Lleno de clips, de los clips que usamos para pegar hojas, ¿cierto? Nos hace referencia al síndrome de Klippel-Trenaunay. ¿Listo? Es un nombre raro, pero fácil recordarlo de esta manera. El síndrome de Klippel-Trenaunay es un síndrome en el cual vamos a tener un sobrecrecimiento de la extremidad producto de malformaciones venosas, y de él es importante destacar que vamos a tener un hallazgo patognomónico, que es la ingurgitación de una vena lateral de la pierna, la cual recibe el nombre de vena de Cervell. Esta vena o Cervell nos hace pensar en servilleta, ¿listo? Para que recordemos que este síndrome se asocia al Cervell. El síndrome de Klippel-Trenaunay también se asocia al piqué, ¿listo? A la mutación PIKC. Es el síndrome de Maffucci. Maffucci me hizo pensar en Mafalda diciendo Fuchi, ¿listo? Por eso esa cara de disgusto y este humo oloroso, ¿listo? El síndrome de Maffucci es un síndrome que se caracteriza tanto por la presencia de malformaciones venosas como de esto que tenemos en la imagen, que son encondromas. Los encondromas son tumores benignos del cartílago, pero la cuestión es que los encondromas, la localización más frecuente o la localización inicial más frecuente es en los huesos largos. Por eso los pacientes con síndrome de Maffucci se suelen presentar con fracturas patológicas. Como tenemos también malformaciones venosas con una disposición en este tipo, y hablamos de que estas malformaciones favorecen la sangre estancada, vamos a tener la presencia de flebolitos, que los flebolitos son calcificaciones a este nivel. Porque tenemos acá a este dibujo de Ranma y medio, ¿sí? Que es un anime antiguo, clásico, tal vez yo no lo vi, pero lo conozco, y un medio nos hace referencia a este gen. Las mutaciones en el gen IDH1 y medio se presentan en el síndrome de Maffucci. El siguiente síndrome que vamos a hablar en cuanto a malformaciones venosas es este, y tiene la estrella es porque es el principal síndrome venoso con componente genético, ¿cierto? Este síndrome también se le denomina malformación glomovenosa. Este tiene un patrón de herencia y también recibe el nombre del síndrome de Nebus azul en tetina de goma. El fenotipo es característico, si lo ven, por eso el nombre, que son estos puntos azulados en las extremidades. ¿Cuál es el componente genético que se afecta en este tipo de malformación? Es la glomulina. ¿Por qué? Por mutación del gen TIE2. TIE traduce TAI en inglés y TAI es corbata. Entonces 2 corbatas, gen TAI2, gen de la glomulina. Listo, malformaciones glomovenosas. Por último, vamos a tratar las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas como proceso nos van a producir esto. ¿Listo? Esto es lo que vamos a encontrar al examen físico. Una moto, ustedes dirán, ¿por qué una moto? Es una moto Pulsar, de marca Pulsar. ¿Por qué? Porque son lesiones pulsátiles. La moto ejerce un ruido cuando la aceleramos, ¿cierto? El motor. Eso hace referencia al trill, al ruido que va a presentar la lesión a la auscultación. Las malformaciones arteriovenosas más frecuentes se dan intracraneales, 20 veces más frecuentes que las extracraneales. El proceso de crecimiento de una malformación arteriovenosa se clasifica con esto.
Acá tenemos al gato de Schrödinger, ¿listo? Que está vivo y muerto al mismo tiempo. Pero él nos hace referencia a las etapas de Schrödinger, ¿listo? Estas etapas, yo les voy a dejar la imagen, siguen un patrón: quiescente, expansión, destrucción y descompensación. Y es el proceso natural que va a seguir una malformación arteriovenosa. El tratamiento de estas malformaciones implica lo siguiente. Acá tenemos una bola, ¿cierto? Una pelota, una bola, haciendo referencia a la embolización. Embolizar es mediante una sustancia o técnica obstruir el vaso, ¿cierto? Embolizamos la malformación, le quitamos el flujo y posterior a esta embolización, por eso la flecha de proceso, vamos a tener a este cirujano, ¿cierto? Con su escalpelo al lado de un semáforo. El semáforo, 3 luces, 72 horas, es decir, el manejo se hace con embolización prequirúrgica. Posteriormente a las 72 horas, la escisión local amplia de la lesión. Idealmente debe ser amplia porque si queda algún residuo, podemos tener recidiva de la malformación arteriovenosa. En cuanto a los síndromes que involucran malformaciones arteriovenosas o son de flujo alto o fast flow, vamos a tener inicialmente este. Como proceso nos vamos a ir a esta zona. ¿A quién tenemos acá? Tenemos a Peter Parker, ¿cierto? El hombre araña, comiendo un huevito revuelto. Una mañana, un domingo en la casa, listo, con chocolate. ¿Por qué tenemos esta imagen así? Él nos va a simbolizar el síndrome de Parkes-Weber. Parker, Peter Parker, Weber. Sencillo, me sirve. Este síndrome, entonces el síndrome de Parkes-Weber, va a tener malformaciones arteriovenosas, pero también se va a acompañar, tenemos acá las dos gorras, recuerden, las gorras simbolizan las malformaciones capilares porque va a tener malformaciones capilares multifocales asociadas. ¿Qué mutación se va a asociar a este síndrome de Parkes-Weber? Peter Parker tiene unas rastas, ¿cierto? Y nos hace referencia al gen RASA1. Además tenemos acá los colores de la bandera Rastafari. El siguiente síndrome que involucra malformaciones arteriovenosas es este, el síndrome de Osler-Weber-Rendu. Osler me sonó al saludo que se hace en artes marciales, que es os, por eso el kimono de artes marciales. Weber, ya mencionamos el huevito, y Rendu, a que se está riendo. Osler, Weber, Rendu. Fácil. Este síndrome también se le conoce como la THH o telangiectasia hemorrágica hereditaria y son pacientes con malformaciones arteriovenosas generalizadas, ¿cierto? Usualmente compromete vísceras, pulmón, cerebro, hígado y tienen estas características. Clave recordar que son de flujo rápido y el gen asociado es el ACVRL1. Por último, vamos a mencionar a este síndrome, que es el síndrome de Bonnet de Champ-Blanc. Ahí lo vamos a recordar con que un bonnet también se le conoce como a estos gorros, esos gorros que pueden usarse en la ducha, maquillaje. De Champ, nada, y Blanc, blanco, ¿listo? El bonnet de Champ-Blanc, vamos a recordarlo así, es un síndrome con malformaciones arteriovenosas que usualmente tiene compromiso del tracto óptico. Va a tener este aspecto, la fundoscopia, en la retina y también va a tener malformaciones a nivel del mesencéfalo. Bueno, con esto damos por terminada la revisión de hoy. Gracias por tu tiempo y por quedarte hasta el final. Espero que todo haya sido útil y claro para ti. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.